Jesús. Buenos días. Buenos días también a todos los que están allí en casita. Bendiciones. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy, hermanos? Muy bien, qué pilera. Ahora grítenlo. No. ¿Dios está con quién? No, contigo. Eso cambia la perspectiva de la enseñanza. Amén. La enseñanza no se llama Dios está conmigo en todo lo que hago. No, no. Dios está contigo en todo cuanto haces. Y ya vamos a saber por qué la importancia de Dios está contigo, no conmigo, en todo cuanto haces. Aquí hay un de menos a más. Cuando la gente le dice a uno, Dios está contigo en todo lo que haces. Nosotros sabemos que Él está con nosotros. Amén. Nosotros lo sabemos, iglesia, que Él está con nosotros. Pero hay una diferencia cuando alguien le dice a uno, Dios está contigo. Yo he visto que Dios está contigo en todo cuanto haces. Y hemos declarado, hemos venido hablando y diciendo de menos a más por la fe, por la acción del Espíritu Santo. ¿Cuántos se saben ya este dicho? Amén, aquí bíblico. Y cuando yo digo Dios está contigo en todo cuanto haces, aquí hay un de menos a más. Porque que la gente venga a decirle a uno, Dios está contigo, eso es mucho peso de gloria sobre nosotros. Amén. Ya vamos a ver por qué. Entonces aquí hay un de menos a más. Dios está contigo en todo cuanto haces, aquí hay un de menos a más. Quiero comenzar con el Salmo 40. Realmente tenemos una meta que alcanzar. Y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué esto es un de menos a más. Y quiero comenzar con el Salmo 40. El Salmo 40 me gusta mucho, la verdad lo oro mucho, el Salmo 40 para los que oran la palabra. El Salmo 40 yo lo oro mucho, mucho lo oro. Aquí hay una ilustración, una descripción de lo que es el nuevo nacimiento. Dice el Salmo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aquí hay una descripción del nuevo nacimiento. Cuando la palabra dice que el Señor se inclinó a nosotros y nos hizo sacar del lodo cenagoso. El mundo es un lodo cenagoso. Las personas que están en el mundo, su cimiento es un lodo cenagoso. ¿Quién se pararía en un lodo cenagoso? ¿Quién que fuera de paseo y de pronto viera un gran campo con un lodo cenagoso? ¿Quién diría, ay, me voy a parar en el lodo cenagoso? Ay, mírenme, la proeza que voy a hacer, voy a pararme sobre el lodo cenagoso. Nadie lo haría. ¿Por qué? Porque se hunde. Y ese es el cimiento del mundo. Entonces fíjate que el Señor nos hizo sacar ¿de qué? Del lodo cenagoso, de un pozo de desesperación. Ese es el mundo, un lodo cenagoso y un pozo de desesperación. Dice, me hizo sacar, pero dice la escritura, y puso mis pies sobre peña. Esa peña es Cristo. ¿Ven? Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cada vez nuestros pasos se enderezan más. Es un proceso que tiene que ver con el conocimiento de la palabra. ¿Amén? Cada vez nos enderezamos más. ¿Falso o verdadero? ¿Quiénes pueden decir sí, yo cada vez me enderezo más? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cada vez nos enderezamos más por la palabra, por la renovación de la mente. Oh, gloria a Dios. Y vamos a terminar bien derechitos.
¿Cuántos tienen la meta de terminar bien derechitos? Amén. Enderezó mis pasos, pero además de eso puso en mi boca cántico nuevo. Aleluya, cántico nuevo, porque este cántico no lo tiene el mundo. Este cántico no lo tiene el mundo. Este cántico al Señor no lo da el Espíritu Santo. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. El mundo no alaba a Dios porque no tiene el Espíritu Santo. Pero hay algo tremendo que tiene que ver con la enseñanza. Y esto me impacta mucho y tengámoslo presente, porque es que a veces perdemos como la noción de algo. Cuando el Señor nos hace nuevas criaturas, hijos de Dios. No todo el que está en el mundo es hijo de Dios, es criatura, creación de Dios, criatura de Dios. Pero aquí hay un nuevo nacimiento, esta es la obra del nuevo nacimiento. Y luego dice en la palabra, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Verán esto muchos. Dígale a alguien, me están mirando. Me están mirando. A nosotros nos están mirando. Verán esto muchos. ¿Qué verán? ¿Qué verán? Ya vamos a ver qué verán. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Así que yo creo que hoy nos vamos a percibir un poco más. Me están mirando, me están mirando. ¿Sabíamos que nos están mirando? Hijo de Dios, te están mirando en tu casa, te están mirando en tu trabajo, te están mirando por la calle, te están mirando. ¿Verán esto muchos? ¿Se arrepentirán de venir a una iglesia? Dirán, yo no quiero ir a esa iglesia donde se congrega ese tal hijo de Dios, allá lo enloquecieron. O dirán, o temerán al Señor y confiarán en el Señor y dirán, llévame donde tú vas, yo quiero ir. Es tan importante que nosotros cada vez nos como percatemos de que nos están mirando. Y vamos a mirar, diga, me están mirando. Y vale la pena decir, mirando a Cristo, reflejo a Cristo. ¿Qué están mirando en nosotros? Si reflejamos a Cristo o no reflejamos a Cristo. ¿Saben por qué? Muchas veces nuestra familia no quiere saber nada de las iglesias, porque nos están mirando, porque nos están mirando. Hace poquito escuché el testimonio, digo yo el testimonio me quebrantó, la verdad lloré. Una prima, yo tengo familia y hay una prima que es cristiana en esa familia y realmente son varios hermanos y todos están en contra de ella, porque desafortunadamente se llama hija de Dios, se llama cristiana, se congrega todos los domingos sin falta, pero no refleja a Cristo. Es un desastre lo que ha producido en su familia. Y yo sé que eso es verdad, yo sé, porque nosotros la conocimos, la tratamos, pero desafortunadamente cuando la miran, no temen al Señor ni confían en Él, al contrario, maldicen a Dios, maldicen los pastores de ella, maldicen su iglesia, todos sus hermanos, todos, porque cuando la miran, no refleja a Cristo. Y no nos percatamos de que nos están mirando, de que están mirando todo lo que nosotros hacemos. Están mirando si Dios está con nosotros o no está. Así que este mensaje, de verdad, ojalá dé mucho fruto en nosotros. Por eso, mirando a Cristo, reflejamos a Cristo. Realmente el que está mirando a Cristo, refleja a Cristo. Y el que no mira a Cristo, pero se llama hijo de Dios, pero se llama cristiano, pero se congrega,
no refleja a Cristo, porque no está mirando a Cristo. Así que vuélvelo a decir, me están mirando. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Mire el efecto de mirar a una persona que refleja a Cristo. Que la gente tendrá temor de ese Dios, temor reverente, no temor de espanto, sino temor reverente. Y confiarán en el Señor, y vendrán y confiarán en el Señor, porque te están mirando, porque me están mirando. Aleluya. Vamos a ir a Génesis 21, que es la escritura que tengo. Génesis 21. En Génesis 21 dice la palabra en el versículo 22: aconteció en aquel mismo tiempo que Abimelech y Ficol, jefe de su ejército, le dijeron a Abraham, amén. Este era Abimelech, era un rey filisteo, y Ficol era jefe de su ejército, eran enemigos de Abraham. Y fueron y le dijeron: Dios está contigo en todo lo que haces. Digamos, iglesia, estaban mirando a Abraham. Sus enemigos estaban mirando a Abraham. Por eso verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Así que Abraham lo estaban mirando. Abraham lo estaban mirando. Esto está en Génesis 21. Le dijeron: Dios está contigo en todo lo que hacen. ¿Qué veían ellos en Abraham? Veían que tenía todo el respaldo de Dios. Fíjate, los enemigos lo estaban mirando. ¿Y qué veían ellos en Abraham? Que Abraham tenía todo el respaldo de Dios en todo lo que hacía. Por eso le dijeron: Dios está contigo en todo cuanto haces. Y vamos a mirar Génesis 24. Vamos a ir a Génesis 21. Vamos a ir a 12, Génesis 12. Vamos a mirar por qué le dijeron, por qué le decían: Dios está contigo en todo cuanto hacen. Entonces aquí, en Génesis 12:1 está el llamamiento de Abraham. Tengan Génesis porque voy a recorrer Génesis en una secuencia, porque nos están mirando. Amén. Dígame, están mirando. Génesis 12:1 está el llamamiento de Abraham, y en Génesis 12:10 dice la palabra: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. Fíjate que era un tiempo de hambre, de mucha hambre en la tierra, y estaban mirando a Abraham en ese tiempo. Y salió Abraham con su mujer y llegó a Egipto. En el versículo 15, en el versículo 14 dice: aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes del faraón, quienes la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa del faraón. El versículo 16 dice que este trató bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. A causa de su esposa, los egipcios trataron bien a Abraham. El versículo 17 dice: pero Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y el faraón ordenó a su gente que escoltara a Abraham y a su mujer
con todo lo que tenía. Quiero resaltar que era un tiempo de hambre. Amén, era tiempo de hambre. Pero Abraham tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y ovejas. Y el versículo 2 del capítulo 13 dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Era riquísimo. Dios lo había ¿qué? Bendecido y lo estaban mirando. Amén. Era bendecido y lo estaban mirando. Amén. Entonces dice el versículo 6 del capítulo 13, y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos con Lot, ¿no? Su sobrino, porque él estaba con Lot, su sobrino, pero la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían habitar en un mismo lugar. Pero en el versículo 14 del capítulo 14 de Génesis, ¿lo tienen ahí? Génesis capítulo 14, versículo 14. Finalmente ellos se separan porque la tierra no era mucha y se separó Lot de Abraham. Pero en el versículo 14 del capítulo 14 dice: al oír Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. O sea, los enemigos tomaron a Lot por rehén y a su familia y a todo lo que Lot tenía cuando Abraham se separó de Lot. Y entonces Abraham dice que cuando se enteró de que su pariente estaba prisionero, se armó de 318 criados y persiguió a los enemigos. Y ustedes pueden leer ahí cuántos reyes eran, pero esta fue una victoria que Dios le dio a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Diga, Dios estaba con Abraham. Amén. Y dice que cuando cayó la noche, él con sus siervos los atacó y los fue siguiendo hasta el norte de Damasco. Y recobró así todos los bienes y también a su pariente Lot, los bienes de las mujeres y demás gente. Y esta fue una victoria que el Señor le dio ¿a quién? A Abraham. Pero lo estaban mirando. Estaban mirando. Dios le había dicho a Abraham: yo estoy contigo. Amén. Pero lo interesante aquí de esta historia, y que es otra perspectiva, es que Abraham lo estaban mirando. Todo lo que él hacía prosperaba y lo estaban mirando. Y a nosotros nos están mirando. Tremendo, ¿no? Esta es otra perspectiva. Y bueno, y seguimos leyendo más adelante. Seguimos leyendo más adelante. Mucho más adelante seguimos leyendo. Aleluya. Entonces, luego viene en el versículo 20 Abraham y Abimelech. Estamos haciendo una narración de todo lo que hacía Abraham. Fíjate que entró a Egipto, fue con su mujer, una mujer hermosa, y no la pudieron tocar. Amén. No la pudieron tocar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pero Abraham, todo lo de Abraham lo estaban mirando: sus posesiones, su riqueza, su familia, su mujer, todo lo miraban en él. Y estaban mirando que el Señor le daba la victoria en todo. Fíjate que cuando él entró a Egipto, Faraón quería tomar su mujer, pero el Señor hirió la casa de Faraón. Y todo esto lo estaban mirando. Todo lo que sucedía en la casa y en la vida de Abraham lo estaban mirando. Entonces aquí cobra mucho sentido la expresión de un rey que le dice: hemos visto que Dios está contigo en todo cuanto haces. Porque Abraham no conocía derrota, porque Abraham en tiempo de escasez no conoció pobreza, no conoció ruina, no conoció hambre. Iglesia, el hambre era mucha sobre la tierra, pero Abraham era rico y Dios lo había enriquecido en todo y lo estaban mirando. Aquí el punto es: lo estaban mirando.
Y esto aplica para nosotros. Esto aplica para nosotros. Si viene escasez, nos están mirando. Están mirando nuestra firmeza en la fe. Están mirando qué hablaremos en tiempo de escasez. Cuando tenemos problemas, nos están mirando. Nos están mirando. Esto es lo interesante de esta enseñanza. Entonces en el capítulo 20 dice: del lugar donde estaba partió Abraham a la tierra del Negueb, acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar, como forastero, como extranjero. Abraham habitó en Gerar. Allí Abraham decía de Sara, su mujer es mi hermana. Dice la palabra: entonces Abimelec, rey de Gerar, envió por Sara y la tomó. En ese tiempo ellos hacían eso. Imagínense los hombres aquí, los hombres que les tomaran sus mujeres. Póngase usted a pensar que le tomen su mujer para que entienda la dimensión de lo que estamos hablando. Amén. Y la tomó, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: vas a morir a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y tiene marido. ¿Quién intervino? Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Abraham, pero Abraham lo estaban mirando si Dios estaba con él. Y en el versículo 6 dice del capítulo 20 de Génesis: le dijo Dios en sueños a este rey: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y también yo te detuve de pecar contra mí, por eso no permití que la tocaras. Porque claro, este rey no sabía que Sara era esposa de Abraham. Él había dicho: di que eres mi hermana, para que no la tomaran por mujer, para que no lo mataran a él, porque lo mataban y se quedaban con su mujer. Entonces eso lo protegía. El versículo 7 dice: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti para que vivas, pero si no la devuelves, debes saber que de cierto morirás tú y los tuyos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Abraham. Y en el versículo 14 dice: entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec: mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Abimelec le devolvió la mujer a Abraham, no la tomó por esposa. Pero Dios, en el versículo 17 dice: entonces Abraham oró a Dios. Fíjate que el Señor le había dicho a Abimelec: él es profeta y va a orar por ti. Y en el versículo 17 dice que Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, las cuales tuvieron hijos, porque Jehová, a causa de Sara, mujer de Abraham, había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec. Y esto sucedió. ¿Y qué veían estos reyes? Que no podían tocar a Abraham. ¿Qué veían estos reyes? Que Dios estaba con Abraham. Y lo estaban mirando. Y esto aplica para nosotros. Nos están mirando. Tremendo, ¿no? ¿No nos persuade un poco más de enderezar nuestros pasos? Amén. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esto nos persuade un poco más acerca de cada día enderezar nuestros pasos. Porque a causa de nosotros, muchos van a temer con temor reverente a Dios, como estos reyes, porque estos reyes llegaron a temer con temor reverente al Dios de Abraham, porque lo estaban mirando. Muchos de ellos confiaron en el Dios de Abraham. Amén. Muchos de ellos confiaron en el Dios de Daniel. Muchos de ellos confiaron en el Dios de José. ¿Por qué? Porque los estaban mirando. Y se cumple la palabra. Muchos verán esto y temerán con temor reverente a causa de nosotros, porque nos están mirando. Y confiarán o no confiarán en nuestro Dios. Nuestras acciones hablan.
Aleluya. Entonces, debido a esto, es que a todo esto que acontecía en la vida de Abraham, que el hambre no lo tocaba, que la escasez no lo tocaba, que cuando tomaron a su pariente y a su familia y a todos los bienes, Dios con 300 algo de hombres le dio la victoria a Abraham. Usted la puede leer ahí. Eran multitudes contra él y eran criados de su casa. Ni siquiera eran un ejército entrenado debidamente, pero Dios le dio la victoria a Abraham y no había quien le pudiera hacer mal. Ahí, debido a todo esto, en el versículo, en Génesis 21, en el capítulo 22, aconteció en aquel mismo tiempo que Abimelec y Ficol, jefe de su ejército, le dijeron a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. Tremendo. Reconocían que Dios estaba ¿con quién? Con Abraham. Y esto para nosotros representa un gran reto. ¿Está viendo tu familia que Dios está contigo? ¿Está viendo la gente que te rodea que Dios está contigo? ¿O están viendo lo contrario? Porque nos están mirando. Cada acción nuestra, cada victoria nuestra, nos están mirando. Por eso este rey le dijo: hemos visto. Por eso el Salmo 40 dice: muchos verán esto, verán con sus ojos. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Y eso fue lo que este rey filisteo le dijo a Abraham: Dios está contigo. Ellos estaban viendo porque lo estaban mirando, que Dios está contigo en todo cuanto haces. Y esto aplica para nosotros. Y luego viene Isaac en el ya les digo, en el capítulo, este es un recorrido, pero antes de esto mire cómo terminó Abraham. En el capítulo 24 de Génesis dice: ya Abraham era viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido en todo a Abraham. Diga, el Señor había bendecido, diga, en todo a Abraham. Y lo estaban mirando. Y lo estaban mirando. ¿Y qué estaban mirando? Que Dios había bendecido en todo a Abraham. Eso era lo que ellos estaban mirando, que Dios lo había bendecido en todo. Y esto es testimonio de vida para muchos. Por eso es que nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe en tiempos de escasez, en tiempos de dificultad. No había fracaso en Abraham, no había pérdida en él. Sus enemigos no lo podían tocar, vencer. Dios estaba con él. La escasez, la pobreza no lo podían tocar. Y Abraham fue el hombre de la fe. Y dice que es el padre de la fe. Y dice que es nuestro padre. Y que debemos imitar la fe ¿de quién? De Abraham. Así que aquí hay un de menos a más. Cuando la gente te mira y te diga: oye, ¿tú qué tienes? Yo he visto que tú tienes algo que como que no tienen los demás. Yo he visto que ese Dios que tú invocas está contigo. O quizás te miren y te digan: yo no quiero saber nada de ese Dios, porque esa persona es una porquería, como me lo dijeron a mí, de mi familiar. No queremos saber nada de iglesias, de esos pastores, ladrones. Yo lloré y yo le dije a mi prima: no es así como tú dices. Aquí puedes ver un ejemplo de ese Dios que adoramos. Y lloré porque desafortunadamente hay mucho cristiano que no es consciente de que lo están mirando, y en vez de edificar su casa con lo que hace, está destruyendo su casa, su familia, porque lo están mirando, porque nos están mirando.
Por lo menos, si hoy no te acuerdas de nada, tienes que salir de este lugar, y los que están allí en casa, sabiendo que te están mirando y que por causa tuya vendrán y temerán, confiarán, creerán, temerán o dirán: no queremos saber nada de eso. Y si seguimos leyendo, entonces, ¿cómo murió Abraham? La pregunta es: ¿cómo murió Abraham? Avanzado en años y bendecido en todo. Esto aplica para mí. Diga: yo voy a morir avanzado en años y bendecido en todo. Esto aplica para nosotros. Diga: esto aplica para mí. Amén. Bendecido en todo. Aleluya. Entonces, nada le podía hacer frente a Abraham. Ahora vamos a ver su hijo en Génesis 26, Isaac en Gerar. En aquel tiempo hubo hambre, versículo 1, Génesis 26, 1. En aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham. ¿Qué hubo? Hambre en la tierra. Otra hambre hubo en la tierra, además de la que hubo en los días de Abraham. Y fíjate que allí Dios marcaba la diferencia, porque Dios marca la diferencia. Amén. Dios marca la diferencia. Otra hambre, otra hambruna, pero allí ya estaba, ya Abraham no estaba ahí, pero sí estaba su hijo. Entonces dice: y se fue Isaac a Gerar, donde estaba Abimelec, rey de los filisteos. El mismo que cuando Abraham, el mismo que le dijo a Abraham: hemos visto que Dios está contigo en todo lo que haces. Aquí está su hijo. Y entonces Abraham en el hambre se fue para Gerar y se encontró con el mismo rey de los filisteos. En el versículo 3 dice que se le apareció el Señor a Isaac, y en el versículo 3 del capítulo 26, mira lo que le dice el Señor: yo estoy contigo, yo estaré contigo y te bendeciré. Fíjate, yo estaré contigo y te bendeciré. Pero una cosa es que nosotros digamos: Dios está conmigo. Por eso cuando ustedes dijeron, cuando yo les pregunté cómo se llama la enseñanza, ustedes dijeron: Dios está conmigo en todo lo que hago, porque es que eso nos gusta. Amén, eso nos gusta. Pero resulta que la enseñanza era: Dios está contigo en todo cuanto haces, porque ya es persona diciéndonos a nosotros: Dios está contigo. Nos gusta, Dios está conmigo. Pero lo que más te debe gustar es que te persuadas que te están mirando, y que hay personas que te van a decir: oye, Dios está contigo en todo lo que haces. Yo veo que Dios está contigo en todo lo que haces. Yo quiero conocer ese Dios. Y aquí el Señor le dijo a Abraham: yo estaré contigo y te bendeciré. Y en el versículo 6 dice: habitó pues Isaac en Gerar. Dice en el versículo 8: sucedió después de muchos días de estar él allí, que Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces llamó a Abimelec a Isaac y le dijo: ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué pues me dijiste: es mi hermana? Las mujeres eran tan bellas que a ellos les tocaba decir: es mi hermana, para que no los mataran. Lo mismo que le había pasado ¿a quién? A Abraham. Pero mire el Señor cómo protegía. El Señor le había dicho a Isaac lo mismo que a Abraham: yo estoy contigo. Y esto aplica para nosotros: yo estoy contigo. Y ese yo estoy contigo era que Dios los prosperaba en todo, en tiempos de hambre, de escasez, los bendecía, los respaldaba en todo, protegía sus familias, sus esposas, y los estaban mirando. Amén. Le pasó lo mismo que le pasó a Abraham. En el versículo 11 del capítulo 26 de Génesis dice la palabra: entonces, mire lo tremendo. Entonces Abimelec amenazó a todo el pueblo diciendo: el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Impresionante. Ellos temían al Dios de Abraham, lo miraban y veían todo el respaldo que Abraham tenía,
Por eso dice, verán esto muchos y temerán. Y estos reyes veían que Dios estaba con Abraham, luego estaba con Isaac, y temían. Por eso este rey dijo, este rey amenazó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Porque temían al Dios de Abraham. Temían al Dios de Abraham. Y esto aplica para nosotros. Amén. Por eso muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor, porque nos están mirando. Amén. Y en el versículo 12 dice, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por uno. O sea, por cada semilla que él sembró, se produjeron 100 semillas. Y lo bendijo Jehová, se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Poseía hato de ovejas, hato de vacas y mucha servidumbre. Pero los filisteos le tuvieron envidia. Claro, le tuvieron envidia. Nos están mirando. Nos están mirando. Y me impacta. La riqueza también en ese tiempo se medía por ganado, pero también por agua. Amén, por agua, por pozos que ellos abrían. Y dice la palabra que le tuvieron envidia. El versículo 15 dice, todos los pozos que habían abierto los criados de su padre Abraham en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Tremendo. Y le dijeron, apártate, porque te has hecho muy poderoso. Le temían al Dios que bendecía a Abraham en todo. Y le dijeron, apártate de nosotros. Mire, no lo mataron, no se metieron con él, pero le dijeron, apártate. Entonces Isaac se fue de allí y dice que habitó en el valle de Gerar. Y lo más tremendo es que él comenzó abrir los pozos de agua que los filisteos habían cerrado en el tiempo de su padre Isaac, y comenzó a abrirlos y abrió el primero. Y en el versículo 19 dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Diga, aguas vivas. Tremendo, tremendo. Cavaron los siervos de Isaac y encontraron un pozo de agua, pero la expresión es impresionante, de aguas vivas, impresionante, de aguas vivas, impresionante. Pero los pastores de Gerar riñeron, entonces hubo riña. Y Isaac lo que hacía era que les dejaba el pozo y se iba. Y cavó otro pozo, abrieron otro pozo y también riñeron por causa de él. Y otra vez se iba Isaac, les dejaba el pozo, porque había tanta bendición sobre él, que donde quiera que él iba, el Señor lo bendecía y lo prosperaba, pero lo estaban mirando. Lo estaban mirando también a Isaac, lo estaban mirando. Y cavó el tercer pozo, pero ya no riñeron por él. Y dice la palabra que el Señor se le apareció y le dice, no temas, Abraham, porque yo estoy contigo. Aleluya, yo estoy contigo. Y ese mismo Dios es el que está con nosotros, pero nos están mirando. Aquí la clave es que nos están mirando. Te bendeciré y te multiplicaré. Y en el versículo 26, mire lo que pasó. ¿Por qué? Porque lo estaban mirando y porque le temían, porque no querían que Abraham fuera su enemigo. Había tanto temor de Dios debido a que todo lo que Abraham hacía, Isaac hacía, prosperaba, que en vez de sembrar guerra contra él, le proponían pactos de paz. Impresionante, impresionante. Porque es que nos van a tener envidia. Mire, algo que nosotros debemos saber es que cuando la bendición de Dios viene sobre nosotros, esto despierta envidia. Y al despertar envidia se levantan muchos enemigos, pero esos enemigos necesitan saber que Dios está con nosotros. Y nosotros debemos saber que nos están mirando.
Y entonces llega este rey y le dice a Abimelech, vino desde Gerar a donde él estaba, donde estaba Isaac, y con él vinieron a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, el mismo cuando Abraham, que vino cuando Abraham. Isaac les dijo, ¿por qué vienen a mí si me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros? Pero ellos le respondieron, hermosísimo, en el versículo 28 del capítulo 26, hemos visto que Jehová está contigo. Tremendo. Esto es tremendo, diga, esto es tremendo, porque lo estaban mirando. Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya pues ahora juramento entre nosotros, haremos contigo este pacto, tú no nos harás ningún mal, pues nosotros no te hemos tocado, solamente te hemos hecho bien y te dejaremos partir en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Tremendo, lo estaban mirando, temían. Por eso dice el Salmo 40, muchos verán esto y temerán. Y que cuando nos vean, iglesia, que cuando nos vean, esos enemigos que se levantan contra nosotros, que cuando nos vean, digan, hemos visto que el Señor está contigo. Mire que el Señor aún a nuestros enemigos los hace habitar en paz para con nosotros. Por eso Él dice que dará paz en nuestro territorio. Pero es que, iglesia, nos están mirando. Nos están mirando. A Abraham lo estaban mirando. A Isaac lo estaban mirando. Reyes poderosos, porque no era cualquier personaje, eran reyes poderosos los que venían a hacer pacto de paz con ellos. Hicieron pacto de paz con Abraham. Lea la historia. Hicieron pacto de Abraham con Isaac, porque había temor de Dios en ellos. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Iglesia, nos están mirando, y que digan de nosotros, Dios está contigo en todo cuanto haces. No solamente que nosotros digamos, Dios está conmigo, y un ejército que nos rodea nos están mirando y se están burlando del Dios que nosotros decimos que está con nosotros. Se están burlando, porque nosotros decimos, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Pero resulta que en realidad Dios no está conmigo. Por mis acciones, Dios no está conmigo. Por mi falta de integridad, Dios no está conmigo. Porque es que decir Dios está conmigo, hermanos, asegúrese de que Dios en realidad sí está contigo. Porque esto tiene que ver con integridad de corazón. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Y Dios no anda con cualquiera. Dios no anda con el que está pecando deliberadamente, con el que está entregando su cuerpo a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, al robo, a la mentira. Dios no está con ese. Y nos están mirando. Qué tan esforzados y valientes somos en nuestro trabajo, o qué tanta pereza nos gastamos y decimos, Dios está conmigo, pero toda mi vida es solamente un sueño. No hay nada de nosotros de esforzados y valientes para prosperar, porque es que la prosperidad de Dios demanda que seamos esforzados y valientes. La prosperidad de Dios no solamente es un deseo, demanda un hacer. Y por eso era que estos hombres prosperaban y la gente veía que Dios estaba con ellos. No eran cualquier clase de personajes. Y este fue Isaac. Ahora miremos a Jacob 28:15, su hijo, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora miremos qué pasó con Jacob, y lo podemos ver en Génesis capítulo 28, en el versículo 10. Desde el versículo 10 dice que Dios se aparece a Jacob en Betel. Claro, Jacob tuvo que huir de su hermano Esaú, porque
le ganó la primogenitura, porque hizo que su hermano le vendiera la primogenitura, porque Jacob peleó por su bendición, y aunque no era el primogénito, aquí se nos enseña a pelear por nuestra bendición, por pelear una buena batalla de la fe, porque Él nos ha bendecido, amén. Y entonces aquí Jacob huye de Esaú, y en esa huida se le aparece Dios en Betel, y en el versículo 14 dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias serán benditas en ti y en tu simiente. El versículo 15 dice: pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Y Dios le salió a Jacob al encuentro y le dijo lo mismo que le dijo a Abraham: yo estoy contigo. Y le dijo lo mismo que le dijo a Isaac: yo estoy contigo. Y es lo mismo que el Señor nos dice ahora: yo estoy contigo. Amén, yo estoy contigo. Y entonces le dijo: yo estoy contigo. Vamos a ver si el Señor en realidad sí estaba con él, porque una cosa es decirlo y otra cosa es que otros vengan y nos digan: oye, Dios está contigo. Porque nos están mirando, porque nos están mirando. Y en el versículo finalmente Jacob huye a casa de Labán, que era el hermano de Rebeca, de su mamá. Le tocó huir y llega a casa de Labán. ¿Y qué pasó en casa de Labán? Ustedes saben que Jacob era un engañador, ¿no? Era un engañador. Y llega a casa de Labán y le tocó trabajar por sus mujeres. Le tocó trabajar 7 años por Raquel, que era la que amaba, pero Labán lo engañó y le dio fue a Lea. Y después le tocó trabajar otros 7 años para tener a Lea. Le tocaba trabajar para tener sus mujeres. Y en el versículo 27, miren, de Génesis 30, miren lo que leamos desde el 25, Génesis 30, 25. Cuando Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: déjame ir a mi lugar, a mi tierra, dame a mis mujeres por las cuales te he servido y a mis hijos, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he prestado. Y miren lo que le respondió Labán. Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. He experimentado que el Señor está contigo y que me ha bendecido por tu causa, porque nos están mirando. Porque nos están mirando, porque Labán estaba mirando que Jacob era bendecido, que Dios estaba con él. Y entonces le dice: halle yo gracia, que nos rueguen, que nos digan: halle yo gracia delante de tus ojos, quédate, porque yo he experimentado que Dios por causa tuya me ha bendecido. Esto es: y serás bendición. Pero aquí lo que quiero resaltar es que Labán estaba mirando a Jacob. Lo estaban mirando. Luego en el capítulo 31, versículo 3, Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Amén. Entonces lo mandó salir de allí. Raquel tuvo a José, porque dice: cuando Raquel dio a luz a José, así que la esposa de Jacob, Raquel, la que él amaba, dio a luz ¿a quién? A José, al famoso José. Amén, al famoso José. ¿Qué pasó con José? En el capítulo 37, José es vendido por sus hermanos. Y en el versículo 36, en Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar. Los hermanos lo vendieron a los madianitas. Y luego los madianitas lo vendieron a Potifar. ¿Y qué pasó en la casa de Potifar? Estaban mirando a José. Dígalo, estaban mirando. Estaban mirando a Abraham, estaban mirando a Isaac, estaban mirando a Jacob, estaban mirando a José. Diga, y me están mirando a mí. Y me están mirando a mí. ¿Y qué pasó?
En el capítulo 39, versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio, oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2, pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Miren, en la esclavitud, en tierra extranjera. Y el Señor los prosperaba en todo. No había nada que pudiera detener la promesa de Dios. Esto es impactante. Por eso no hay temor. Amén. Por eso no hay temor de los tiempos que puedan venir. En tiempos de hambre, en tiempos de escasez, en esclavitud, en cárceles, Dios está con nosotros. Pero nos están mirando. Amén. Pero nos están mirando. Y dice que el Señor lo prosperó en todo. Mire, versículo 3 del capítulo 39 de Génesis. Vio su amo. Diga, vio su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Lo mismo que le pasó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios los hacía prosperar en todo lo que ellos hacían, pero lo estaban mirando. ¿Quién lo estaba mirando? Su amo. Miren lo que dice la palabra, vio su amo, que Jehová estaba con él. Y eso es lo que tienen que decir de nosotros. Hemos visto que el Señor está contigo. Que no se nos llene la boca diciendo, Dios está conmigo. Más bien que otros vengan y lo confirmen, porque podemos estar engañándonos. A veces hacemos más mal que bien predicando el evangelio, porque nuestras acciones son contrarias a ese Dios que es santo, que es justo, que es amoroso. Y a veces hacemos más mal que bien, a causa de toda la injusticia que puede haber en nosotros, a causa de la falta de amabilidad que puede haber en nosotros, a causa de nuestro pecado que puede haber en nosotros. ¿Por qué? Porque nos están mirando. Porque nos están mirando. Y vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracia a sus ojos y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y serás bendición. Amén. Jehová bendijo la casa de ¿quién? Del egipcio. ¿A causa de quién? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de alguna cosa, sino del pan que comía. Pero mire la integridad de José. Mire la integridad de José. José era de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Diga, lo estaban mirando. Le estaban echando el ojo, hermanos. Te van a echar el ojo. Yo sé que cuando toda la prosperidad que Dios le tiene prometido a este pastor venga sobre él, yo sé que le van a echar el ojo. Y yo se lo digo, ¿qué vas a hacer cuando te echen el ojo? Cuando se te aparezcan unas de 15, con buena forma. Porque lo van a mirar. Lo van a mirar. Y a José lo miraron. Mire quién lo estaba mirando. Claro, ella lo codició, porque ella se dio cuenta de que de que Dios estaba con José y lo estaban mirando. Pero mire para lo que lo estaba mirando, hermano. Mire lo codició
porque ella veía que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía prosperaba. Así que seguramente nos podrán codiciar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando la tentación venga? Porque nos están mirando. Y le dijo: duerme conmigo. Pero él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo. Miren la integridad de José. Ella lo estaba mirando, pero él no quiso. Mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este mal y pecaría contra Potifar? Dice contra Potifar. ¿Cuántos están leyendo la Biblia? Contra Dios. Miren lo que dijo José. Ni siquiera se refirió a Potifar. ¿Cómo pecaría yo contra Potifar? José dijo: ¿cómo pecaría yo contra Dios? Tremendo. Esto dicen los hombres de Dios cuando la tentación viene. Una mujer hermosa. Y ustedes saben que esta mujer se enfureció y dice que un día, en versículo de Dios dice: hablaba ella a José cada día porque lo estaba mirando, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Pero aconteció un día cuando entró él en casa a hacer su oficio, que no había nadie de los de la casa allí. No había nadie que lo estuviera mirando, pero mire la integridad de José. Ni siquiera cuando en el momento en que no había nadie que lo estuviera mirando. Porque es que nosotros, sobre todas las cosas, debemos saber que hay uno que nos está mirando desde arriba, hermanos. Hay unos ojos grandes que nos están mirando desde arriba y que debemos cuidarnos. Si nosotros nos cuidamos de andar delante de Dios en integridad, sabiendo que Él nos está mirando. Aquí no había nadie, pero José sabía que había uno arriba que lo estaba mirando. No había nadie en la casa. Esto es tremendo. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? ¿Cuáles son nuestras acciones cuando nadie nos está mirando? ¿Cómo hablamos cuando nadie nos está mirando? Pero nos están mirando. Y dice la palabra: pero aconteció un día cuando entró él en casa a hacer su oficio, que no había nadie de los de la casa allí. Entonces ella lo asió por la ropa diciendo: duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Huyó, diga huyó. ¿Sabe qué dice la palabra? Huyan de la fornicación, huyan del adulterio. Huyan. Esto es integridad, porque nos están mirando. Cuando ella vio que le había dejado la ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y bueno, lo calumnió. Y entonces en el versículo 19 del capítulo 39 dice: al oír el amo de José las palabras de su mujer, que decía: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y allí lo mantuvo. Versículo 21, pero Jehová estaba con José. Mire la conexión que hay entre el Señor está conmigo y la integridad. Hay una relación directa entre decir Dios está conmigo y nuestra integridad. ¿Qué hacemos con nuestras manos? ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Para qué ponemos nuestro cuerpo? Hay una relación directa. ¿Qué habla nuestra boca? Y dice la palabra: pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel estaba mirando a José. ¿Y el Señor lo puso en qué? En gracia. Hizo que se ganara el favor. Y el jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión.
todo lo que hacía allí, él lo hacía. ¿Quién estaba mirando a José en la cárcel? El jefe de la cárcel lo estaba mirando. Y estaba mirando a un hombre lleno de gracia, a un hombre lleno del favor de Dios, y lo puso sobre todos los presos que había en la cárcel. Dice que todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No había otro mayor en la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y por eso fue que el jefe de la cárcel lo puso, porque el jefe de la cárcel lo estaba mirando, y estaba mirando que todo lo que él hacía prosperaba. Diga aleluya, aleluya, aleluya. Y nos están mirando. Nos están mirando. Por eso es bueno pelear la buena batalla de la fe, porque Él está con nosotros y porque nos están mirando. Aleluya. Y bueno, finalmente, en el Génesis 41, el versículo 37, José gobernador de Egipto. El asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. Y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Lo estaban mirando. Amén. Faraón lo estaba mirando, porque todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba, porque el Señor lo había equipado con dones de revelación. Amén. Y finalmente Faraón le dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y que eso digan de nosotros, hermanos, porque nos están mirando. ¿Acaso hay otro igual a nosotros en quien está el Espíritu de Dios? Fíjate que Faraón reconoció que Dios estaba con José. Amén. Y lo puso. Y dijo Faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además el faraón a José: yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y así quedó José sobre toda la tierra de Egipto. Y en el capítulo 42, versículo 6, José era el señor de la tierra, quien le vendía trigo a todo el mundo, y serás bendición. Y esto es para nosotros, pero nos están mirando. Amén, nos están mirando. Y realmente nuestra promoción a cargos de altura, el Señor dice: te pondré por cabeza y no por cola. Estarás encima y no debajo. Estarás por delante y no por detrás. Tiene que ver mucho. Está directamente relacionada, porque nos están mirando. Nos están mirando. Y para terminar, Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Quiénes son de Cristo? ¿Quiénes son de Cristo aquí? ¿Quiénes son de Cristo allí en su casa? ¿Quiénes son de Cristo? Y dice la palabra: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, descendientes espirituales, sois herederos y herederos según la promesa. Así que todo lo que aconteció en la vida de Abraham, todo lo que aconteció en la vida de Isaac, todo lo que aconteció en la vida de Jacob, todo lo que aconteció en la vida de José, aplica para nosotros. Pero hay algo que debemos saber, y es que nos están mirando. El enfoque hoy de esta palabra que el Señor me dio es que nos percatemos de que te están mirando en tu trabajo, en la calle, en la casa. Que digan de nosotros: muchos verán esto y temerán y confiarán
en el Señor. Juan 14:18 dice el Señor: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Y envía el Consolador. Y ese mismo Dios que le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José: yo estoy contigo, es el mismo Dios que está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Y cuando el Señor subía y iba a ir a la cruz, moría. Había estado con ellos entrando y saliendo, pero les dijo: no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Consolador, volveré otra vez a vosotros. Y envió el Consolador, el Espíritu Santo, el que está con nosotros, entrando, saliendo, en nuestro trabajo, en nuestro dormir. El Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo nos mira. Hay alguien que nos está mirando, es el Espíritu Santo, pero también nos están mirando los hombres, y que cuando los hombres nos miren, digan de nosotros: hemos visto que el Señor está contigo, hemos visto que el Espíritu Santo está contigo. Y en Mateo 28, la gran comisión. Mateo 28, capítulo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Efesios, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué ha prometido el Señor? Que está con nosotros. Pero nos están mirando. Están mirando a ese Dios que está con nosotros. Pero hay más para nosotros en el nuevo pacto. En el antiguo pacto Dios estaba con ellos. Pero en el nuevo pacto, si leemos Efesios 4, el versículo 6, dice la palabra: un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en el nuevo pacto, Dios no solamente está con nosotros, sino está sobre nosotros, está por nosotros y está en nosotros. Esto es en el nuevo pacto. No solamente Él está con nosotros, está en nosotros, vive en nosotros, está sobre nosotros. Por eso las bendiciones del nuevo pacto son mayores. Por eso las promesas son mayores. Así que tenemos una estatura que alcanzar. Tenemos una meta que alcanzar. Y es que la gente diga de nosotros: hemos visto que Dios está contigo. ¿Te lo han dicho? ¿Te lo han dicho? ¿Te lo han dicho? Te lo van a decir. Te lo van a decir. Hemos visto que Dios está contigo. Y van a temer y van a confiar en el Dios que nosotros invocamos. Aleluya. Dígame, están mirando. Mirando a Cristo, reflejamos a Cristo. Nos están mirando. Me sorprendió tanto que fuimos a un congreso con Alirio donde un pastor, y bueno, yo fui, pero no iba ni bien arreglada. Y bueno, yo estuve ahí tranquila, estuve en el congreso, y me dice después Alirio: mira, escucha este audio. Y entonces el pastor le dice aquí al pastor, que se puso orgulloso, dice: oye, pero tu esposa brilla. Yo, reflejo a Cristo. Me dijo: oye, tu esposa brilla. Bueno, y dijo: hay otras cosas más que tienen que ver con el brillo. Y yo: Señor, es tu gracia.
que eso digan de nosotros, que hablen de nuestra amabilidad, que hablen de nuestra generosidad, no de nuestra avaricia, hermanos, que hablen de nuestra fe, hermanos, que reflejemos a Cristo, que hablen de nuestra honradez, que hablen de tu santidad, varón, para que no te entregues al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, que hablen de que somos esforzados y valientes, no perezosos, que digan: Dios está contigo, llévame a tu iglesia, quiero conocer de Dios, porque nos están mirando. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por nuestro buen orden. Saben que el Señor me dio una palabra tremenda, tremenda que va a ser tremenda meta que tenemos que alcanzar. Está relacionada con esto, pero es una palabra tremenda que Dios me dio. Y estamos hablando del 2024. Iniciamos el 2024 y serás bendición. Esto es un reto grande para cada uno de nosotros. Es un reto para nosotros grande como iglesia estar en este lugar, porque Dios nos puso en este lugar para ser bendición y seremos bendición. Lo seremos porque hemos caminado delante de Dios como uno que nos ve. Dios está con nosotros, pero tenemos un reto grande que alcanzar, iglesia, y es un de menos a más y serás bendición. Porque una cosa es que Dios te bendiga. Cuando Dios nos puso en Cristo, cuando nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, cuando puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos, cuando puso en nosotros cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios, nos bendijo. Pero tenemos un reto grande y es ser bendición. Tenemos un reto grande y es que Dios diga: he visto que Dios está contigo, porque reflejamos a Cristo, y tenemos un reto grande. Yo no sé a quién le gustan las metas. A mí me encantan, porque para mí es un reto que Dios me pone por delante para que yo ore, para que yo lo alcance. Hay gente que vive sin metas, hay gente que quiere vivir en el caballito mecedor, que se agota cabalgando pero no llega a ninguna parte. Hay gente que quiere vivir mascando chicle para quitar el hambre. Yo no sé si tú serás uno de esos o eres uno de los que te gusta alcanzar metas. Y el Señor ha dicho de nosotros 2024: y serás bendición, y serás bendición, y serás bendición, ha dicho el Señor. Y yo no sé cuántos se estén preparando para finalizar este año, llenándonos, transformando nuestro entendimiento, nuestra mente, renovando nuestra mente. Y nos vamos a llenar de liceras bendición. Y yo no sé cuántos irán con nosotros por esta, pero aquí estaremos firmes en la fe. Así que tengo otra palabra parecida a estas que vale la pena que la pongamos como meta para alcanzar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad, Padre. Tu palabra me transforma, tu palabra me edifica. Gracias, Señor, porque salgo de este lugar, Padre, edificado en la fe, Señor. Gracias, Señor, porque hoy me persuado un poco más de que me están mirando, Señor. De que tú me miras desde arriba, Señor. Tú miras mi integridad. Tú miras mi santidad, Señor. Tú miras quién soy, Señor. Pero también, Señor, me persuado de que me están mirando, Señor, y que conforme, Señor, a mi testimonio, hazte reflejar en Cristo. Muchos vendrán y dirán: Señor, hemos visto que el Señor está contigo. Oh, Señor de gloria, aún a nuestros enemigos haces estar en paz para con nosotros, Señor. Aún nuestros enemigos vendrán, Señor, a decretar paz, porque habrá temor de Dios en ellos, porque ellos sabrán que tú estás con nosotros y que todo lo que nosotros hacemos prospera, Padre. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, por la palabra
de hoy, Señor, porque renueva mi mente, renueva mi entendimiento, Padre. Hoy te bendigo, Señor, gracias, porque hoy salgo de este lugar sabiendo, Señor, que me están mirando, Padre. Oh, Señor, gracias, en el nombre de Jesús.